Muchísimas gracias, pueden sentarse. Estamos en este espacio académico en el día de hoy para que tengamos la posibilidad, la sociedad civil que hoy se encuentra aquí, para poder debatir temas trascendentales que vamos a sostener con la presencia del ministro denominado Reformas Sociales, Consulta Popular, don Camilo Viable, la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sandino. Para iniciar vamos a vincular al rector de la Universidad de Córdoba, presidente del Sistema Universitario Estatal a nivel Caribe y a nivel nacional, presidente adjunto, el profe Jairo Miguel Torres Oviedo. Un fuerte aplauso de bienvenida que nos acompaña el profe Jairo, pero fuerte el aplauso realmente. Un saludo cordial y fraterno a todos los compañeros y compañeras que hoy nos visitan, que se encuentran aquí en esta casa de estudio que es la Universidad de Córdoba, la Universidad de todos los portugueses. Igualmente la bienvenida a ustedes, señor ministro, por atender esta invitación y llegar aquí a nuestra universidad y compartir con nosotros los estamentos universitarios aquí representados por los estudiantes, trabajadores y sociedad civil que hoy se convocan para escuchar sus reflexiones alrededor de un tema que ha concentrado la atención del país en los últimos años, y son las reformas estructurales que este país por décadas ha demandado y necesitado. No solo la reforma laboral, de la cual usted va a hablar hoy, y que desafortunadamente no fue viable la solicitud de consulta para que sea el constituyente primario, es decir, la ciudadanía, de manera libre se hubiese expresado y dar a conocer su opinión y su sentir sobre esta reforma, sino otras reformas. Y por supuesto, yo no puedo aquí dejar de mencionar la reforma a la educación del país. Hace más de un año, precisamente, el Congreso, el Senado de la República, también hundió la ley de educación. Hundió la ley de educación, donde se pretendía precisamente hacer reformas estructurales alrededor de hacer de la educación un derecho fundamental, accesible a todos los jóvenes de Colombia. Poder integrar el sistema de educación del país, desde prejardín hasta la educación superior, porque es un sistema disperso, fragmentado, que no está en sintonía con los fines esenciales de la sociedad colombiana. Y también desde aquí quiero hacer un llamado al Senado de la República, a la Comisión Sexta, donde hoy transita la ponencia de reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para construir un nuevo modelo de financiamiento de la Universidad Pública en Colombia. Esa iniciativa está allí, no ha transitado, a pesar de que se han hecho varias audiencias públicas. Pues desde el sistema universitario estatal, constituido por las 34 universidades públicas y 685.000 estudiantes, hacemos un llamado a la Comisión Sexta del Senado de la República para que le dé trámite a esa reforma de 2 artículos que han condenado en los últimos 20 años al desfinanciamiento estructural de la Universidad Pública. Así que, digamos, lo que se está proponiendo hoy es precisamente que el Congreso de la República asuma su rol y su responsabilidad, que es tramitar las leyes. Esa es una de las cosas que quiero. Tramitar leyes que hagan las reformas que el país necesita, que el país demanda, que el país está exigiendo. No es otra cosa diferente. Así que, en sintonía con eso, señor ministro, desde esta casa de estudio, desde esta universidad, con nuestros estamentos, estamos prestos a escucharnos a ustedes y decirle una vez más, como lo hemos expresado, como lo expresamos en la calle el pasado 1 de mayo, nuestro compromiso por esas reformas estructurales que estamos necesitando, que el país necesita para hacer la transformación. Señor ministro, bienvenido y este escenario es todo suyo. Muchas gracias. Saludar en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Regional Córdoba, en nombre de la iniciativa del Comité Departamental del CIA, la consulta popular, que iniciamos con una convocatoria de todas las organizaciones sociales que tienen presencia en el departamento de Córdoba,
campesinos, indígenas, afros, juventudes, discapacitados, artistas, comunidades LGTBI+, y todo lo que representa la fuerza viva en el departamento de Córdoba, al ministro del Trabajo, doctor Antonio Sanguino, al doctor Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, al doctor Jorge Pipia, representante de presidencia ante la universidad, compañeros y compañeras. Hoy nos encontramos aquí no solo en un evento académico para deliberar, sino para alzar la voz de millones de colombianos que día a día construyen este país con su trabajo, muchas veces precarizado y sin garantías. Venimos como trabajadores, como sindicalistas y como pueblo. La reciente negativa del Congreso a aprobar la consulta popular no es una simple diferencia institucional, es un acto político que desconoce el clamor ciudadano, que margina la voluntad popular y que le da la espalda a una reforma laboral que buscaba dignificar la vida de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. No se la negaron a Gustavo Petro, se la negaron al pueblo, a ese pueblo que desde hace décadas ha esperado justicia laboral, condiciones dignas, estabilidad y derechos reales, no discursos vacíos ni reformas diluidas por intereses económicos. Como representante de las organizaciones sindicales y del Comité Departamental del Sí, no aceptamos el silencio ni la indiferencia. Rechazamos con contundencia esta decisión del Congreso y reafirmamos nuestro compromiso con la movilización social pacífica, organizada y firme. La calle volverá a ser el escenario de lucha, porque allí nacen los verdaderos cambios cuando los de arriba no escuchan. Señor ministro, sabemos que el Ministerio del Trabajo ha tenido voluntad, pero también necesitamos que esa voluntad se transforme en acciones concretas, en herramientas reales para fortalecer el sindicalismo, las comunidades sociales, proteger los derechos laborales y garantizar que las reformas sociales no mueran en el escritorio de unos cuantos. Lamentamos, ministro, que en algunas ocasiones lleguen funcionarios de primer nivel al departamento del gobierno nacional y nunca se reúnan y nunca preguntan por dónde anda el movimiento social y sindical de Córdoba, que ha estado en las calles defendiendo a este gobierno y que sin duda lo seguirá haciendo. Hacemos un llamado a la unidad del pueblo de Córdoba, al movimiento social y sindical, a las comunidades indígenas y campesinos, a todo aquel que confió que este gobierno del cambio podría materializar las reformas estructurales. Hoy el Congreso, con esta negativa, nos hace aún entender que los derechos no se mendigan, se conquistan, y si cierran las puertas, abriremos las calles. La lucha sigue y es del pueblo, y en donde una sociedad cuya democracia representativa se encuentra a espaldas de la democracia participativa, el camino es la movilización y la renovación del legislativo, es decir, el pueblo por el pueblo. Palabra que sí. Termino diciendo que en los últimos meses sí hemos contado con el enlace para las regiones de presidencia en un diálogo directo con el doctor Carlos Álvarez, pero sí reiteramos el compromiso con todo este movimiento social. Y un mensaje del histórico y eterno Pepe Mujica: el peor enemigo
de un pobre es otro pobre que se cree rico y que defiende a los que los hacen pobres a ambos. ¡Que viva el movimiento social y sindical de Córdoba! Bienvenido, muchas gracias. Esta extensa, rica y alegre región del Caribe colombiano, el departamento de Córdoba, al representante del presidente de la República, del Consejo Superior, el compañero Jorge Pitia, al presidente de la CUT, el compañero Emilio Ellis, saludarlos a todas y a todos ustedes. Sé que vienen de casi todo el departamento, sino de todo el departamento de Córdoba, de todos los municipios. Esta diversidad, este torrente popular que se despierta en Colombia, representado en todas y en todos ustedes, organizaciones sociales, sindicales, populares, campesinas, de jóvenes, de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas. Quiero saludar a quien quise que fuera mi colega por mucho tiempo, el exministro Andrés Camacho, exministro de Minas, enviarle un abrazo. Estamos aquí en la misma batalla y en la misma causa. Es de los exministros que no sale a echarle piedra al presidente de la República y al gobierno. Yo quiero que le reconozcamos esa lealtad con la causa progresista Andrés. Y por supuesto, un abrazo, Andrés. Es un ejemplo de cómo debe comportarse uno cuando no solo es servidor público, sino cuando además milita en un proyecto político y en una causa de transformación del país. Y saludar a una mujer líder, campesina, es mucho más importante ese título que hoy ostenta Catalina Pérez, senadora del Pacto Histórico también, una legendaria dirigente campesina de estas tierras, de lo que en nuestra historia conocemos como la LUT, líneas sin cerebro, inolvidable referente de lucha popular y de lucha por la tierra. Como les decía, saludarlos a todas y a todos ustedes. Acudimos a este escenario, que es un escenario más bien académico. A veces le toca a uno un poco cuidar el ímpetu para que no se convierta en un discurso agitativo como el que se acostumbra en estos escenarios. A mí me convoca mucho estar en una universidad pública porque hace parte de mi historia. Yo me comprometí con estas causas, forjé unas ideas y unos compromisos desde el movimiento estudiantil de secundaria y luego en la universidad. Así que me siento muy a gusto, me siento jugando de local en la universidad y me siento doblemente jugando de local en el Caribe colombiano, porque también como ustedes soy caribeño, del otro lado del Caribe, del departamento del Cesar, así que aquí estamos como caribeños de verdad. Sí, señor, como caribeños de verdad, no como el caribeño importado que está presidiendo el Senado de la República, que representa la indignidad y no la dignidad de los caribeños y caribeñas. Y además me siento muy contento porque tengo la oportunidad de decirles que para ustedes de China viene un barco cargado de abrazos de un cordobés y de un caribeño que es nuestro presidente de la República de Colombia. Me siento además también muy conmovido. Los compañeros y amigos que me conocen, que están en esta reunión, saben por qué lo digo. Porque aquí en estas aulas y en estos territorios también ejerció su rebeldía y su inteligencia un amigo entrañable que hoy no está con nosotros, mi compañero, amigo y hermano mío y nuestro, Toño López, que falleció el año pasado, pero que seguramente aquí está entre todos nosotros, acompañándonos en esta batalla, que es una batalla, como lo ha dicho el presidente de la República, una batalla histórica, quizás más importante que las elecciones del año 2022 o tan importante como ello cuando elegimos al presidente Gustavo Petro, y quizás tan importante cuando hicimos la paz en los 90 o cuando hicimos posible la constituyente de 1991. Yo tuve la ocasión
de hacer parte del movimiento estudiantil por la constituyente y siento que este momento es un momento tan o más importante que aquel que también partió la historia del siglo XX en Colombia entre la vieja constitución del 86 y la constitución de 1991, que nos trajo una promesa de paz, pero también una promesa de transformación democrática aún por cumplir. Y ese es el papel que nos corresponde a nosotros hoy, desde el gobierno y a todas y a todos desde la movilización y acción popular. Sin ese binomio, movilización popular y social, acción ciudadana y gobierno alternativo, no es posible evitar que la Constitución de 1991 y su promesa de paz y de democracia quede en letra muerta. Y eso es lo que precisamente está en juego en este debate de la consulta popular. Pero antes de hablar de la consulta, quiero detenerme un momento para referirme a lo que significa la reforma laboral. Esta reforma laboral que ha propuesto el presidente del gobierno del cambio, el presidente Petro, es una de las 3 o 4 grandes reformas sociales que el gobierno del presidente le quiere dejar como legado a la sociedad colombiana. Una reforma que aún está en discusión es la reforma a la salud. Ya ustedes han visto cómo ha reaccionado el establecimiento político y económico y los grandes negociantes de la salud en Colombia para evitar que la reforma a la salud tenga un trámite exitoso en el Congreso de Colombia. El presidente ha tenido que echar mano de sus facultades para poder echar a andar buena parte de esa reforma a la salud, asumiendo el control de la nueva EPS, ejerciendo el control desde la Superintendencia de la Salud, interviniendo en el mercado de los medicamentos, desplegando una estrategia de territorios saludables con equipos médicos y de enfermeras integrales haciendo salud preventiva en toda Colombia y en la Colombia profunda. Pero aún así hay asuntos que están por resolverse y han visto ustedes cómo en el Congreso de la República, en esa oscura Comisión Séptima del Senado, han hundido una vez la reforma a la salud y quieren hundir por segunda vez la segunda versión de la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. La otra gran reforma es la reforma pensional. El 1 de julio el país va a estrenar un nuevo sistema pensional que corrige las perversiones de la ley 50 y de la ley 100, que redujo la pensión en Colombia a un privilegio del 24% de la población y que convirtió los ahorros pensionales en un gigantesco negocio del sector financiero que no solo controla los bancos y no solo controla las vías y no solo controla los grandes medios de comunicación, sino que también controlan los ahorros pensionales de los colombianos y de las colombianas, sobre todo de los trabajadores. Y la tercera reforma es la reforma laboral, de la cual quiero hacer algunas menciones en este espacio, que es un espacio más de conversación académica. Hay otras reformas también que hacen curso, no sin dificultades en el Congreso de Colombia. El rector nos ha recordado la reforma estatutaria de la educación y la reforma a los artículos 86 y 87 de la Constitución Nacional, que transforma la educación pública de un servicio a un derecho fundamental y que también redefine la manera como debe ser financiada la educación pública superior y la universidad en unas circunstancias en las que el déficit presupuestal y financiero se convirtió en un asunto crónico que golpea las posibilidades del acceso de los ciudadanos y ciudadanas, de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de menores ingresos, a estas aulas universitarias que son el sitio de la inteligencia y del saber. Pues bien, estas reformas hay otras. El ministro Camacho, por ejemplo, lideró
todo lo que es una vital y necesaria y urgente apuesta por la transición energética, que todavía es un asunto pendiente. Quizás para el 26 nosotros tenemos que proponerle a los colombianos y colombianas una segunda ola de reformas, con las reformas que no podamos sacar en este periodo y con las que vienen en el periodo siguiente, porque tengan la absoluta certeza, amigos y amigas del departamento de Córdoba, que entre el 26 y el 30 habrá de nuevo un gobierno progresista en Colombia. Habrá una segunda ola de reformas, y esa ola de reformas debe estar encabezada por las reformas que nos signifiquen y nos permitan una transición energética justa para Colombia y responsable con el mundo y con la vida del planeta. Pues bueno, aquí nos convocaron, nos invitaron a hablar de la reforma laboral. Yo tengo bajo mi responsabilidad la laboral y la pensional. La pensional salió casi que milagrosamente aprobada en el Congreso de la República. Pero nos esperan 62 demandas en la Corte Constitucional, porque esta derecha mezquina y negociante por los derechos de la gente, cuando no ganan, así sean con trampas en el Congreso de la República contra nosotros, o cuando pierde el pueblo colombiano con ellos, entonces se van a las Cortes a tratar de tumbar en las Cortes lo que no pudieron evitar o lo que no pudieron sabotear en el Congreso de la República de Colombia. Pero tengan la plena seguridad de que la Corte no tendrá argumentos para invocar vicios de trámite ni para echar por tierra una reforma que ya es irreversible, que será la nueva reforma pensional, que en el primer año va a llevar la cobertura del sistema de un 24 a un 52%, y hacia el 2035 el 100% de los adultos mayores en Colombia gozarán de una pensión que le garantice una vejez en dignidad a todos los colombianos. Bueno, pero venimos a hablar de la reforma laboral. ¿De dónde viene la reforma laboral? La reforma laboral no viene de un capricho del presidente de la República, viene de una convicción de él, claro, y del gobierno, y de un compromiso profundo con los trabajadores y trabajadoras, con los que hoy trabajan en la formalidad, con los que trabajan en la informalidad y con los que están buscando empleo. ¿Saben cuántos son? Entre 25 y 26 millones de colombianos que conforman nuestra fuerza laboral en las ciudades y en el campo, que son trabajadores que están en unas circunstancias, ya aquí lo ha mencionado el decano, que me ahorran muchas de las explicaciones y datos que quería compartir con ustedes, que coincido casi en su totalidad con lo que ha planteado. Ahora voy a hacer un par de cuestiones o de precisiones, pero es una población trabajadora que lo hace en condiciones de informalidad en un 56%. En el campo, tan importante el campo en Córdoba, lo hace en una situación de informalidad en el 83%. Una población trabajadora que en el sector público y en el sector privado, después de que llegaron todas estas ondas neoliberales, lo hacen en una situación de inestabilidad laboral permanente, que afecta además la salud psicológica y la salud mental de los trabajadores. Porque el hecho de que usted no tenga un contrato a término indefinido, sino que tenga un contrato de prestación de servicios, incluso en las universidades, los profesores de hora cátedra, el señor rector, que lo hacen por 2 meses, por 3 meses, que cada cierto tiempo tienen que estar poniéndole velas a su santo de devoción para que le renueven el contrato, o que esos contratos además estén atados a las redes clientelistas de la política tradicional, o que a veces a esos trabajadores le quitan hasta la tarjeta de débito para cobrarle el peaje por ese contrato, o que lo hace en una situación además
de incertidumbre, porque trabaja 3 meses y deja de trabajar 6. En esas circunstancias lo hacen nuestros trabajadores, o tienen que hacer préstamos para poder pagar la seguridad social anticipada para que hagan el contrato. Eso ocurre, repito, en el sector público, pero también en el sector privado, porque esto se llenó de empresas temporales, de empresas que intermedian la fuerza laboral, que les quitan un pedazo de sus ingresos legítimos y justos. En el sector salud, la precarización del trabajo de médicos, enfermeras y demás obedece a esas circunstancias en las que trabajan y en las que laboran nuestros trabajadores, nuestros empleados en todo el territorio nacional. Pero ¿de dónde además viene esta reforma laboral? Pues de la lucha de los trabajadores. Compañero presidente de la CUT, esto no es un invento del presidente. Nosotros sencillamente estamos recogiendo las reivindicaciones de los trabajadores de Colombia, que se expresaron en el paro nacional del 2019, que se expresaron en el estallido social del año 2021. Y si nos vamos más atrás, que se expresaron en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, cuando fracasó la reforma laboral del presidente de entonces, Alfonso López Miguelsen. Y si nos vamos más atrás, esta reforma laboral viene de la masacre de las bananeras, que fue la herida abierta que dejaron los gringos y el ejército de Colombia de aquel entonces con el presidente Miguel Abadía Méndez contra los trabajadores bananeros aquí de Magdalena. Un hecho doloroso muy bien relatado por nuestro Gabo, nuestro premio Nobel de Literatura. Todavía hay alguna senadora por ahí necia que dice que eso no existió y que eso es mentira. Pues bien, de allá viene esta reforma laboral. ¿De dónde viene también esta reforma laboral? Viene de nuestra tradición republicana. Esto no solo proviene de nuestro ideario de izquierdas. Claro, la izquierda ha estado ligada a la lucha y a los intereses de los trabajadores, no de los empresarios. Las organizaciones de izquierda y las fuerzas progresistas han surgido de la mano de las organizaciones sindicales y de la lucha de los trabajadores y del pueblo colombiano. Pero viene de la legislación laboral de Alfonso López Pumarejo con la Revolución en Marcha en 1936, cuando apareció por vez primera nuestra legislación laboral, en nuestra legislación, la legislación laboral y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Viene de 1919, cuando la Organización Internacional del Trabajo reconoció la jornada laboral de las 8 horas. Ahora, el Consejo de Ministros de España acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral semanal a 37 horas, para que lo sepan nuestros empresarios que se las tiran de ciudadanos del primer mundo cuando salen del país, pero adentro se comportan como unos esclavistas del siglo XIV o del siglo XV. De allá viene esta reforma laboral. Viene incluso, se lo recordé a la senadora Paloma Valencia en el debate en el Senado, viene incluso de gobiernos conservadores que entendían que si no atendían los derechos de los trabajadores iban a haber explosiones sociales e iban a haber inevitablemente revoluciones e insurrecciones de los pueblos. Por eso crearon una central conservadora, la Unión de Trabajadores de Colombia en los 60, la UTC, porque existía la central liberal, que era la Central de Trabajadores de Colombia, la CTC, que surgió por allá en la década del 30. Y luego apareció la central de influencia más marxista y más comunista, que fue la Central Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC. Y luego apareció un sindicalismo que se denominaba sindicalismo independiente y clasista, más de una izquierda no comunista, pero sí más latinoamericana. Todo eso luego se unificó en la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Pero de allá viene esta reforma laboral. No es un asunto de este gobierno, es una larga tradición de lucha, y digo, también de gobiernos conservadores. Yo le recordaba a la senadora Paloma Valencia, su abuelo, de que ella se siente muy orgullosa, Guillermo León Valencia,
en 1965 expidió un decreto en virtud del estado de sitio que cambió con la Constitución de 1886, expidió un decreto en el que reconocía el pago de dominicales no al doble, sino al triple. O sea, podrían hasta decirnos que nuestra reforma es bastante modesta. Pero fíjense ustedes que hasta los gobiernos conservadores se han reconocido estos derechos. Cuando son gobiernos conservadores con cierto sentido de Estado, porque entienden que si la gente no es reconocida en sus derechos, la gente estalla. Y el estallido social no es un invento ni es una provocación de nosotros, es una consecuencia casi que natural de una situación de desigualdad y de injusticia. ¿De dónde viene esta reforma laboral? Pues viene de la contrarreforma laboral del vecino del ubérrimo que se dispuso y se obsesionó con arrebatarle derechos a los trabajadores de Colombia. Impuso la ley 789 que le quitó una parte de los recargos por dominicales y festivos a los trabajadores, que le quitó horas extras y trabajo nocturno a nuestros trabajadores y trabajadoras. Era tan pretencioso el vecino del ubérrimo que quiso hasta cambiar el movimiento de rotación de la tierra. El movimiento de rotación de la tierra dice cuándo es de día y cuándo es de noche. Eso lo saben hasta las gallinas. Las gallinas cacarean a las 5 de la mañana y se acuestan a las 5 de la tarde. ¿No? Y aquí en la zona ecuatorial, pues el día comienza a las 6 y termina a las 6. El señor un día amaneció diciendo que no, que el día termina a las 9 o a las 10 de la noche. Y hizo esa modificación de la rotación de la tierra con el mezquino propósito de no pagarle 2.000 pesos por hora a un salario mínimo o a un trabajador que se gana un salario mínimo si trabaja después de las 6 de la tarde, como estaba establecido antes del 2002. Y también, por supuesto, acabó con los contratos de término indefinido y acabó con el contrato laboral de los aprendices del SENA, etc. Y allá viene esta reforma laboral, porque esta reforma busca corregir esas inequidades y esas injusticias que se derivan de esa reforma laboral. ¿Y sabe qué nos dijeron? Ustedes recuerdan ese discurso del señor del ubérrimo, el padrón del ubérrimo. A Colombia la está matando la pereza. ¿Se acuerdan, no? Sí, señor. Y entonces con ese cuentico nos dijeron, no, es que si ustedes, trabajadores, no empresarios, trabajadores, se sacrifican, va a haber más empleo. Si ustedes, trabajadores, se sacrifican, va a haber menos informalidad. Si ustedes, trabajadores, se sacrifican, va a haber más desarrollo y más crecimiento económico. Mejor dicho, ni China nos va a ganar. Carreta. Lo que pasó fue que cada trabajador perdió en horas extras, es el cálculo que tenemos en el ministerio, y en dominicales y festivos perdió 43 millones de pesos. ¿Perdió no? Le quitaron 43 millones de pesos, que en una ciudad como Montería significa una solución de vivienda para su familia. Y con eso además afectaron el crecimiento de la economía por la oferta de vivienda de interés social y la dinámica que en la industria de la construcción y la generación de empleo eso hubiera podido producir. Pero eso no les importó. Querían sacarle del bolsillo a los trabajadores 43 millones de pesos a cada trabajador. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Ya lo dijo aquí el decano. Bueno, la informalidad hoy está en el 56%. En el campo está en el 83%. El desempleo apenas está bajando en este gobierno. Nosotros tenemos una tasa del desempleo, según el DANE, del 9.6%.
la más baja en los últimos 17 años. La inflación, pues la inflación se ha controlado, sobre todo en este gobierno, está en el 5.2%. El crecimiento económico, vean ustedes los resultados del último reporte del DANE, pero el Fondo Monetario Internacional calcula que vamos a crecer muy por encima de casi todos los países de América Latina y de los países de Asia, a un 3%. El dólar, pues decían que esto iba a ser la catástrofe, que el dólar iba a estar en 10.000 pesos, pues el dólar está creo que en 4.200 pesos o algo así. Y eso lo estamos haciendo con el incremento del salario mínimo de los trabajadores de Colombia. Y acabamos de acordar, señor rector y compañeros servidores públicos o de esta universidad, acabamos de acordar un incremento salarial para los servidores públicos del 7%, el más alto en la historia de Colombia. Y eso significa, como decía el profesor, mejores ingresos, porque los mejores ingresos generan demanda agregada, y al generar demanda agregada eso significa un círculo virtuoso de crecimiento económico. Es del sentido común. Es que la ciencia económica es del sentido común. Si usted tiene más, pues usted compra más y usted ahorra más. Eso lo descubrió Keynes por allá en 1930 para enfrentar la crisis económica y la Gran Depresión de aquellos años, para salvar la economía norteamericana y la economía mundial. De allá viene esta reforma laboral, de corregir esos derechos. ¿Y de dónde más viene? Pues de entender que hay unos cambios en el mundo del trabajo y que hay que atender con urgencia, que hay nuevos derechos. Que la pandemia, por ejemplo, nos impuso el trabajo remoto, el trabajo en casa. Y usted puede desarrollar un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, desde cualquier lugar del mundo, no necesariamente en Colombia. De que usted puede llamar por teléfono y contratar a un muchacho de una plataforma de reparto de Rappi para que le lleve un domicilio, pero entender que ese muchacho no tiene un contrato laboral, ni tiene prestaciones sociales, ni tiene cubrimiento de sus riesgos laborales cuando anda desplazándose en bicicleta o en motocicleta por las ciudades y por los municipios de Colombia. Así es, verdad. Que hay además nuevas realidades como el reconocimiento de que las mujeres tienen algunas, muchas de ellas, ciclos menstruales incapacitantes y que deben ser protegidas con medidas de reforzamiento de esa protección en el mundo laboral. Que además cargamos con una informalidad que son injustas, que son odiosas, como por ejemplo las madres comunitarias, entre 45.000 y 50.000 madres comunitarias que no tienen un contrato laboral, o las manipuladoras del programa de alimentación escolar, o los músicos, o los artistas, o los periodistas, o los deportistas. Un mundo de trabajadores y trabajadoras, las trabajadoras domésticas. Uno en Bogotá se encuentra muchachas de todas estas regiones, de todos estos departamentos del Caribe colombiano y de muchas regiones del país, y lo hacen en condiciones de servidumbre en las casas de los señores y de las familias de clases medias y de clases altas, porque las clases populares no contratan muchachas de servicio doméstico o empleadas del servicio doméstico. Así que de allá viene esa reforma laboral. Nosotros presentamos un proyecto de reforma y entonces le cuento la historia. La presentamos por segunda vez, la primera vez la hundieron, por segunda vez el año pasado. Ese proyecto de reforma laboral pues está pensado en todas estas circunstancias que les he contado. Esa reforma laboral se presentó en la Cámara de Representantes y fue discutido todo el año pasado en la Cámara de Representantes. Porque nos han dicho a nosotros que el presidente Gustavo Petro no dialoga con nadie, ni concerta con nadie. No se dejen creer ese cuento, eso es mentira. Esta reforma laboral fue modificada en 65 de los 82 artículos del articulado del proyecto. Los trabajadores, el movimiento sindical, lo sabe muy bien el presidente de la CUT, se sacrificaron dejando que le mocharan
o le peluquearan a esa reforma todo el paquete y todo el capítulo de derechos colectivos, que además son compromisos con la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ellos generosamente dejaron que eso se quitara para efectos de que hubiera un acuerdo. Y lo que salió de Cámara de Representantes, porque un proyecto se discute en la Cámara y luego en el Senado, o primero en el Senado y después en la Cámara para que sea ley de la República, tenía propuestas del Partido Conservador, del Centro Democrático, de la ANDI, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de los gremios, de las plataformas de reparto, de asobancarias, de la CUT, de la CTC, de todas las fuerzas políticas, de la academia. Y nosotros confiábamos, yo entré al ministerio confiando en que no iba a haber mayor problema, en que con todo ese consenso que se había construido en la Comisión Séptima del Senado, se tramitara sin mayor complicación la reforma laboral. ¿Con qué nos encontramos? Pues con 8 senadores, yo los llamo los 8 del patíbulo. Esos 8 senadores, en cabeza de la presidenta del Senado, la señora Nadia Blair, de una familia comprometida con fenómenos de violencia en el Caribe colombiano, con la parapolítica en el pasado. Un señor que dice ser liberal, pero que es un liberal de pacotilla, no es liberal de verdad, el señor Miguel Ángel Pico. Unos cristianos que no tienen perdón de Dios, porque se ponen del lado del poderoso compartimiento. Se les olvidó, como dice el presidente, que Jesucristo era un carpintero, era un trabajador. Y se les olvidó que, por ejemplo, León XIV, hoy Papa, se llama así en homenaje a León XIII, los católicos, pues, los conservadores católicos. Uno ve a Pincho Cepeda con una imagencita de la Virgen María aquí, debería quitársela, porque indigna a la Virgen María. El Papa León XIII, a finales del siglo XIX, creó la doctrina social de la Iglesia, de donde se deriva el amor preferencial por los pobres, la opción preferencial por los pobres. A esos falsos conservadores se les olvida la doctrina social de la Iglesia. Esos 8 no les gustó la concertación de la Cámara y se inventaron una serie de carretas, de discursos, que es además falso. ¿Dónde está el decano? Nos ilustró ahorita como contexto. El señor decano decía que hay un estudio del Banco de la República que dice que se van a perder 450.000 empleos. La hipótesis es falsa, usted lo demostró. Pero también es falso que sea un estudio del Banco de la República, porque no lo es. Es un estudio que hacen un par de consultores del Banco de la República. Pero el Banco de la República ha dicho que ese estudio no es nuestro, no es oficial del Banco de la República. Y además, es un estudio que se publicó en el año 2023, ni que fuera en cualquier mercado, porque la reforma laboral se radicó en el 2024. Y además, es un estudio de los impactos de una reforma tributaria del año 2012. Es decir, que no les da vergüenza a líderes gremiales como los de la ANDI, como los de FENALCO, a muchos analistas económicos y financieros de los medios, de las secciones económicas, no les da vergüenza acudir a un estudio que tiene esas falsedades y que además está montado sobre supuestos absolutamente cuestionables y discutibles. Porque es que la ciencia económica tampoco es que sea una doctrina de fe, es un campo de discusión teórica. Por eso existió la economía política de Adam Smith y de Ricardo, y luego existió la crítica a la economía política de Marx, que era una confrontación y sigue siendo una confrontación académica. Ellos acudirán a los teóricos del neoliberalismo, a Friedman, ¿no? Y que ilumina teóricamente al señor de la motosierra. Lo que pasa es que para nosotros la motosierra es muy pesada, porque ahora esgrime la motosierra ya en el sur del continente, en el pico del sur, el señor Milei, ¿no?
Pero nosotros tenemos otras fuentes teóricas y otros supuestos. Usted ha demostrado que la reforma laboral en Colombia genera un crecimiento de la demanda del 34%, de la capacidad adquisitiva del 34% de los trabajadores, contra lo que significarían los costos laborales para las empresas, que más o menos se redondean el 11%. Luego entonces, son 23 puntos de diferencia, porcentualmente hablando. Y nosotros en el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo podemos demostrar, como lo vamos a hacer en el Congreso de Colombia, en el Senado de nuevo, que esta reforma laboral generaría cada año 92.000 nuevos empleos por el impacto en el crecimiento económico y en la generación de nuevos empleos. Porque no se trata, como dicen ellos, de cuidadito, que no vayamos a perder empleos, que lo que hay que hacer es que se generen empleos. Claro, en el esclavismo habían empleos de esclavos. Y claro que en el feudalismo habían empleos o puestos de trabajo de siervos de la tierra. Nosotros, este gobierno y este ministerio y las fuerzas progresistas que hacen parte de este gobierno queremos empleo, claro, pero queremos sobre todo trabajo digno y decente para los colombianos. Así es. Esa es la pretensión de esta reforma laboral. Bueno, estos 8 senadores construyeron, y les voy a dar las fechas. 11 de marzo. Se inventaron como 20 audiencias para dilatar la discusión en la comisión séptima y mesas técnicas, etcétera, etcétera. Al final radicaron una ponencia. El 11 de marzo, una ponencia de archivo. Y una ponencia de archivo significa que no se discute nada. Se archiva el proyecto y se acabó. 8 firmaron esas ponencias de archivo. 2 de ellas habían prometido que no iban a firmar la ponencia de archivo que se la inventó el señor Miguel Ángel Pinto, el supuesto liberal. Pero a última hora cambiaron de opinión. Yo creo que hubo razones, y no precisamente razones ideológicas y políticas. Ahí hubo manos oscuras para que hubiesen cambiado su decisión y su firma la misma mañana que radicaron la ponencia de archivo. Ese día nos mostraron los dientes al gobierno y a los trabajadores de Colombia, a esos 25 millones de colombianos, diciendo: ¿sabe qué? Le vamos a archivar el proyecto, vamos a hundir el proyecto. Y claro, el presidente de la República se reunió con nosotros y dijo el presidente: están equivocados con nosotros y están equivocados con los trabajadores y con el pueblo colombiano. No nos vamos a cruzar de brazos ni nos vamos a resignar a que ellos nos bofeteen y nos pisoteen de esa manera. Y como no quieren tramitar las reformas por el Congreso, entonces que las reformas las decida el pueblo colombiano en las calles de Madrid. Entonces, cuando convocó a la consulta popular, ellos pensaron que eso era, digamos, un discurso más del presidente de la República. Tuvieron 8 días para que lo pensaran. Tuvieron 8 días, porque la ponencia se votó el 18. Y ese 18 no se nos olvida, porque ese día fue una movilización gigantesca en todo el país. Recuerden ustedes ese inolvidable discurso del presidente de la República en la Plaza de Bolívar. Y mientras estaban en la plaza, yo no pude estar ahí en tarima con el presidente, porque yo estaba en la comisión séptima con ellos, insistiéndoles en que no archivaran el proyecto, en que nos dejaran seguir discutiendo, en que el acuerdo y el consenso que hayamos construido en la Cámara siguiera mejorándose en el Senado. Y no hubo poder humano ni divino, sobre todo para las cristianas y los cristianos que estaban allí, que entendieran que por encima de las mezquindades estaban los derechos de los colombianos humildes de Colombia, de los trabajadores y de los ciudadanos humildes de Colombia. Y entonces, terca y soberbiamente, votaron el archivo
de la emisión. Pero ese día, un senador de la Alianza Verde, ustedes lo saben, milito en el partido Alianza Verde, en los verdes de verdad, no en los verdes falsos, que están del lado de la derecha, ese senador radicó una apelación. La ley quinta dice, que es la ley del Congreso, del funcionamiento del Congreso de la República, dice que cuando usted apela una decisión de un proyecto que se archiva, esa apelación tiene que resolverla la plenaria del Senado de la República. Y si la plenaria aprueba la apelación, el proyecto se va a otra comisión distinta en donde fue archivada para que de nuevo sea tramitada. Es decir, que la apelación era la oportunidad de resucitar la reforma laboral. Bueno, pues yo tengo que decirlo aquí, lo digo aquí en el Caribe. Hay un señor responsable de esa maniobra, un señor perverso y malvado, más conocido con el alias de Fincho o de Hincho, Cepeda, que engavetó 10 semanas la apelación en su escritorio. 10 semanas. Y claro, cuando vieron que la consulta popular cogió fuerza, las encuestas hablan de un 37, de un 40% de los colombianos que votarían la consulta popular, que significa ni más ni menos más de 15 millones de colombianos votando la consulta popular y un 90% de ellos votando por el sí de cada una de las 12 preguntas. Cuando vieron que se despertó un torrente popular que además se pronunciaba en favor de las reformas sociales y del gobierno, entonces el señor Cepeda este martes se acordó de la apelación. Hicieron una reunión a puerta cerrada para que lo sepa el pueblo de Córdoba y el pueblo del Caribe y de Colombia. Esa maniobra fue fraguada entre el señor Germán Vargas Lleras, el señor Efraín Cepeda y la señora Nadia Abreu. Y el señor César Gaviria. Se pusieron de acuerdo para echar mano de manera oportunista de la apelación. Y además de eso impusieron una dictadura de hierro sobre sus congresistas para que aquellos que querían votar la consulta no lo pudieran hacer por una mayoría de bancada y por una decisión amenazándolos con que no les daban el aval si votaban con el gobierno. Y llegaron entonces con la consigna oportunista de apelación sí, consulta no. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí está la senadora Catalina Pérez, con quien nos tocó presenciar toda esa maniobra con la que se movieron en las plenarias de esta semana. Cambiaron el orden del día, metieron primero la apelación, violaron la ley quinta, etcétera, etcétera. Y como si eso fuera poco, cuando vieron que iban a perder, hicieron trampa en el conteo de los votos y nos hicieron hacer creer que ganaron 49-47 en la votación de la consulta popular. Porque ellos saben que serán por lo menos 13 millones de colombianos los que le dirán sí a la pregunta 1, sí a la pregunta 2 y sí a las 12 preguntas de la consulta popular. No 47 privilegiados que se creen dueños de la voluntad popular y que creen que los votos que recibieron son un cheque en blanco para hacer con ellos y con la gente lo que se les venga en gana. Pues bien, nosotros ahora le estamos diciendo, lo ha dicho el presidente, señor presidente del Senado, reabra la votación. Ya hay interpuestas acciones jurídicas, ya están tutelas interpuestas por los senadores que no pudieron votar o por quienes creen que hubo irregularidades. La votación duró 2 minutos 11 segundos, cuando está previsto que se vote hasta por 30 minutos. Cerraron la puerta, levantaron la sesión. Un tramposo es el señor Efraín Cepeda, tan tramposo como su partidario Misael Pastrana, que se robó las elecciones el 19 de abril de 1970. Esto que hace un periodista me dijo, pero ¿por qué ese tono? ¿Por qué le dice tramposo al señor Efraín?
Bueno, señora periodista, pues dice y pregunta de si el contrato a término indefinido debe ser regla general o no. ¿Ustedes cómo responden esa pregunta? Pregunta de si debe haber un contrato laboral en el campo colombiano, los trabajadores agrarios que no tienen un contrato hoy. ¿Ustedes cómo responden esa pregunta? Y les puedo mencionar las otras dos. El contrato laboral para los aprendices del SENA, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Sí. La formalización laboral de las madres comunitarias, de las trabajadoras domésticas, de los deportistas, de los periodistas, de los trabajadores del arte y la cultura, etcétera, etcétera, de todas esas poblaciones que están en la informalidad. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Sí. Pues sí. Y allí están otras preguntas que hemos formulado en el cuestionario. Pero ellos se vuelven a equivocar, porque ellos creen que entonces ya enterraron la consulta y entonces ya mandaron el proyecto a la Comisión Cuarta, en donde tienen 10 contra 5 a favor de ellos, y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y como ellos nos dicen que si alzamos la voz, en vez que estamos polarizando, y que vamos a permitir que le hagan otro entierro de quinta a la reforma laboral resucitada, porque no hay tiempo para tramitarla. Nosotros vamos a ir, ya le dimos mensaje de insistencia para que se acelere el trámite, y vamos a ir, y vamos a discutir, pues no le tenemos miedo a la discusión. Y si sale una reforma laboral, pues nosotros esperamos que sea una reforma laboral que no esté por debajo de las preguntas que estamos formulando, porque también pueden hacer la trampa de peluquear la reforma y entregarnos cualquier cosa como si fuera la reforma que nosotros estamos proponiendo. No, señores, que no se vuelvan a equivocar, porque la gente a lo mejor no conoce los 82 artículos, pero a todos se nos quedó grabado en la cabeza las 12 preguntas que recoge la reforma laboral. Y entonces, señores de la Comisión Cuarta del Senado, o legislan sobre esas 12 preguntas, y en función de esas 12 preguntas, o lo que salga de ahí no puede ser aceptado por el pueblo colombiano. Y por esa razón, el presidente ha doblado la apuesta y ha dicho: ojo con esto, porque estas son las tareas que nos corresponden después de este importante conversatorio en la universidad. Nos ha dicho: convóquense en asambleas o en cabildos populares en todos los municipios del país. Así que de aquí hay que salir a hacer cabildos populares en todos los municipios de Córdoba. ¿Cabildos para qué? Para tomar decisiones de lo que viene, para mantenernos movilizados, porque la resurrección de la reforma laboral fue porque estábamos movilizados con la consulta. Luego entonces hay que mantener la movilización como la única condición, la única seguridad de que la reforma no la van a escamotear y de que no nos van a amarrar conejo en el Congreso de Colombia y en el Senado de la República. Entonces, cabildos populares es una expresión de democracia directa y participativa. Están los consejos, que es la democracia representativa. Pero necesitamos órganos de poder popular, que son los cabildos populares, permanentemente funcionando en los municipios de Córdoba, del Caribe y de Colombia. El primer cabildo, los invito, el primer cabildo con presencia del presidente de la República será el próximo lunes 19 de mayo en la ciudad de Barranquilla. Y como si fuera poco, en el Paseo Bolívar, ahí va a estar el presidente al lado de la figura de Simón Bolívar. Así que están convocados, y aquí en la Universidad de Córdoba hay que hacer un cabildo estudiantil, universitario, y en los municipios cabildos populares para discutir lo que viene, para mantener en alto la alerta y la movilización. Pero ha dicho el presidente también, óigase bien, no sé si aquí están los medios, ya lo han venido registrando, el presidente lo ha dicho desde el exterior, que vamos a radicar de nuevo la consulta popular ante el Senado de la República. Y le vamos a doblar la apuesta,
porque ya no serán 12 veces sí, sino 13 veces sí. Vamos a agregarle una preguntita de la reforma a la salud, que tiene que ver con la adquisición de medicamentos para los ciudadanos y ciudadanas que son mal atendidos en la provisión de los medicamentos en sus enfermedades. Esa será la pregunta 13. La ley no impide que erradiquemos de nuevo la consulta. Y como hicieron trampa, nos habrán hecho trampa una vez, pero no dos veces. No dos veces. Y vamos a demostrarles que incluso en el Senado de la República hay mayoría para que el pueblo no tenga mordaza y se exprese en la consulta popular. Entonces, a acompañar también la radicación de esa consulta, versión nueva con el componente de la reforma a la salud, la pregunta número 13, y a seguir moviendo a la gente porque vamos a demostrarles que el cambio en Colombia es irreversible y que los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos no pueden ser pisoteados por una minoría acostumbrada al privilegio y a abusar del poder. Ese es el mensaje que tenemos que darle desde Córdoba a esta tierra sufrida por la violencia, por la exclusión, por los privilegios de unos pocos que se aliaron hasta con los peores criminales con tal de llenar de sangre las luchas populares y la tradición de movilización social y popular, la rebeldía de este pueblo querido, de este pueblo alegre y de este pueblo luchador como es el pueblo de Córdoba y de Montería. Así que esas son las tareas, estimados compañeros y compañeras, porque vamos en una sola voz a gritarles de nuevo que viva el gobierno del cambio, que viva la consulta popular, que viva las reformas sociales, que viva la reforma laboral. Muchas gracias. ¡Que viva! Un fuerte aplauso, muchísimas gracias al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por esta gran conferencia magistral académica, haciendo, digamos, de liberación de lo que son las reformas sociales, consulta popular, un camino viable. Vamos a abrir el espacio para la participación de la sociedad civil que se encuentra aquí dentro de este escenario polideportivo.